había dos o tres personas. Entonces, mientras llegan, pues vamos iniciando la clase. Hoy vamos a hablar entonces primero del ciclo del fósforo, luego del ciclo del carbono. Y resulta que, bueno, ya para el ciclo del fósforo, nosotros veníamos hablando previamente del ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo. El fósforo también es un elemento muy importante en digamos, en la superficie de la Tierra, principalmente sus reservorios se encuentran digamos, a nivel realmente el fósforo no se encuentra en la atmósfera, sino únicamente en el agua y en el suelo, ¿listo? Entonces, las interacciones que existen para las formas de transición del fósforo de manera orgánica y de manera inorgánica, pues se dan principalmente en los suelos y en el agua, ¿listo? Vamos a ver como algunas consideraciones de este ciclo. Entonces, la principal fuente de fósforo son las zapatitas. Las zapatitas son estas rocas que pueden ver en la parte superior, y los depósitos de fosfato natural. Dos de estos depósitos pues los encontramos principalmente en el suelo o en las profundidades pues, marinas. La liberación de fósforo, es decir, de estos depósitos que existen de fosfatos y de fósforo en las zapatitas, se liberan a través de varios procesos, entre ellos la meteorización, la lixiviación, la erosión o la extracción industrial como fertilizante. ¿Recuerdan que muchos de ellos los mencionamos en el ciclo del nitrógeno? Pueden activar sus micrófonos. Profe, ahí donde dice P significa ¿qué? Fósforo. P es fósforo. Sí. Es el símbolo de este elemento químico. Gracias. Listo, entonces, ¿qué era la meteorización? Alguno que tengan sus apuntes de la clase pasada, por favor. ¿Sí tomaron apuntes? Yo sí, pero los tengo en otro lado. No los tengo donde estoy copiando estos apuntes. Bueno, entonces la meteorización, mientras se van acordando, es la descomposición que tienen los minerales, las rocas, por acción de fuentes, digamos, de factores externos, como por ejemplo la lluvia o por ejemplo el ambiente que existe digamos, los fenómenos meteorológicos que ocurren en un lugar. La meteorización es la descomposición de esas rocas en sus elementos constituyentes, que son las moléculas inorgánicas. ¿Listo? La lixiviación habíamos dicho que era el lavado que ocurría por la percolación o por la infiltración del agua en el suelo. La erosión habíamos dicho que se daba a nivel superficial de las primeras partes del suelo, las primeras capas del suelo, y que se podía dar por acción del agua o del viento, ¿no? Y la otra forma de liberación del fósforo es a través de su extracción industrial como fertilizante. Esto se da a nivel, digamos, de la extracción de rocas para su producción o la extracción de estos fosfatos, pues, para emplearlos como fertilizantes. ¿Qué pasa con el fósforo? El fósforo también es un elemento que se encuentra de una manera limitada a nivel superficial, ¿ya? Y ese fósforo es muy importante en lo que es el crecimiento de la vida vegetal en el suelo. Entonces,
Se utiliza mucho como fertilizante y digamos que la cantidad de fósforo que exista en un suelo pues va a permitir que se desarrolle o no cierto tipo de actividad, por ejemplo, de tipo productivo. ¿Listo? Entonces, ya pueden apagar los micrófonos, por favor. No me respondieron. Queda Profe, pendiente esa pregunta. profe, lo que dice de la erosión, ¿lo podría repetir? Sí, la erosión se da por acción, por ejemplo, del agua o por acción del viento. Y la erosión se da en las capas superficiales del suelo, por acción de estos dos factores pues, que se encuentran en el ambiente. Y la erosión también, digamos que lo que ocasiona es la remoción de esos nutrientes que hay en el suelo, pues a partir de estos factores, como puede ser el viento o, digamos, la presencia de agua o la circulación de agua a nivel superficial que ocasiona la remoción de esos nutrientes. ¿Listo? La remoción del fósforo en este caso, que es del que estamos hablando. Es la manera como se libera el fósforo. Estamos hablando de la manera como el fósforo puede llegar a ser empleado o puede llegar a transportarse a nivel de los suelos. Simplemente estamos hablando de cómo este se libera del suelo. ¿Listo? Entonces se puede liberar de las rocas por meteorización, se puede liberar por lixiviación, que ya es en las capas más profundas del suelo, por erosión, que sería en la parte superficial del suelo, o ya a partir de una actividad industrial de tipo minero que explote algún yacimiento en el cual sea posible extraer fósforo, y su uso sería principalmente como fertilizante. O sea, realmente el fósforo, la aplicación que tiene o la utilidad que tiene es para su uso como fertilizante, independientemente de la manera como se extraiga. Cuando hablamos de la liberación natural del fósforo y que se da de manera paulatina, eso se da proveniente principalmente de las zapatitas, que son las rocas que les estoy mostrando allí en la parte superior. ¿Qué pasa con este fósforo que se libera de manera natural? Pues que es absorbido por las plantas y por la biomasa microbiana. En la clase pasada hablábamos de la biomasa microbiana, es aquella que se encuentra depositada en el suelo, ¿cierto? Y que realiza las actividades de volver las formas orgánicas de las sustancias que están en los organismos vivos, las vuelven a formas inorgánicas. ¿Listo? Se incorpora a suelos y sedimentos en formas inorgánicas poco solubles. Entonces, a partir de esta acción que genera la biomasa microbiana que se encuentra en el suelo, pues esta se puede incorporar, este fosfato se transforma en formas inorgánicas, en lo que son los fosfatos, y se incorpora a los suelos y a los sedimentos de esos suelos. Entonces, principalmente entra a ser parte de un suelo o puede sedimentarse. Ustedes saben, bueno, no saben todavía, pero cuando vean geología van a hablar de lo que son las rocas sedimentarias. Entonces son simplemente capas que se van formando en el suelo, en las capas interiores del suelo, formando, digamos que unos perfiles o unas capas mucho más gruesas, pero formadas a partir de diferentes sedimentos, de diferentes tipos de rocas más pequeñitas. Entonces, con el tiempo, pues eso adquiere unas características y se van conglomerando. ¿Listo? Eso es por todas las actividades que ocurren en superficie y porque en la superficie también se van generando nuevas capas, por ejemplo, de biomasa o de materia orgánica en descomposición. Entonces, simplemente por eso es que se van generando nuevas capas de suelo a nivel superficial. ¿Cómo se encuentra el fósforo en la superficie terrestre? Entonces nosotros podemos tener la forma inorgánica, el fósforo inorgánico, que se representa de esta manera, Pi, y podemos tenerlo a nivel de fósforo orgánico como PO. ¿Listo? Las formas inorgánicas, las formas del fósforo inorgánico se da a nivel de fosfatos, y esos fosfatos lo que son enlaces
con estos elementos, con calcio, con hierro, con magnesio, con aluminio. Y esas son las formas en las que se presentaría el fósforo enlazado con cualquiera de estos elementos, formando los denominados fosfatos. ¿Listo? ¿Dónde se encuentran? Principalmente en arcillas. Y estas arcillas normalmente hacen parte del grupo de las caolinitas. ¿Listo? Es una de las fuentes en las que podemos encontrar fosfatos. No es la única, pero sí es una de las fuentes en las que se encuentran los fosfatos de manera, o los fosfatos o el fósforo inorgánico. Esto, fósforo inorgánico, y hablar de fosfatos es hablar de lo mismo, ¿listo? Porque son las formas como se presenta en la superficie terrestre. Pero también podemos tener formas orgánicas del fósforo, y este fósforo orgánico se encuentra como parte o como funcionamiento de los ecosistemas terrestres. Entonces, en primer lugar, ¿de qué depende que se encuentre ese fósforo orgánico? Principalmente del material parental. El material parental, cuando vean geología ya en tercer semestre, van a darse cuenta que el material parental es el material del cual está formada la roca madre. ¿Listo? La roca madre es la roca que determina el origen de los horizontes del suelo. Entonces, si ustedes, les voy a mostrar, aquí me faltó una imagen que de pronto nos permitiera ver eso, horizontes, suelo, y pongámoslo acá. ¿Se están viendo mi pantalla en internet? No, profe. No, ¿No? profe. Listo. Entonces ya les muestro. Les voy a mostrar esta imagen que tiene acceso libre y ya les voy a compartir nuevamente la pantalla. Entonces, ¿ahora se están viendo la imagen? Sí, Wikipedia. Ajá, de Wikipedia, exactamente. Algo más libre que Wikipedia no hay. Entonces, pero básicamente lo que les quiero mostrar es la manera como se va formando esos horizontes del suelo. ¿Listo? A partir de la misma formación de lo que es la materia orgánica y los otros perfiles del suelo sobre la superficie del suelo. Entonces, esta formación del suelo se da a partir de los fenómenos que ya les he mencionado, de la lixiviación, de la meteorización, ¿cierto? De la erosión en términos de superficie del suelo, y a partir también de que estos organismos vivos que se encuentran en superficie también se van descomponiendo. Y esa descomposición hace que se forme estas capas de suelo que están a nivel superficial o que se pueden evidenciar a nivel superficial. En la medida que esos organismos vivos se van descomponiendo, pues estos primeros perfiles del suelo adquieren una riqueza muy alta en términos de actividad microbiana. Entonces, por esa razón es posible que se desarrollen algunas relaciones, como por ejemplo las que se dan a nivel de las raíces, de las raíces vivas de las plantas, para poder absorber los nutrientes. Eso se da a nivel, digamos, de unas relaciones simbióticas entre lo que son los microorganismos, pero las bacterias y, por ejemplo, los hongos que se puedan generar en estas partes de las raíces. Esto se le llama rizosfera. ¿Listo? Entonces, ya nos vamos a quedar sin tiempo otra vez y ya les voy a programar una nueva reunión para que estemos pendientes. No sé si hasta el momento esté clara la información que les he mencionado. Sí, está clara, profe. Sí, vamos bien. Entonces la voy a dejar para las 8:40.
saben, a pesar de que el tiempo así es más corto, lo que me gusta es que para subir las sesiones es mucho más rápido subir videos cortos. Entonces no nos demoramos tanto subiéndolas. Estas de las 8:40 a las 9. Les voy a enviar a través del chat el nuevo espacio para que apenas se vaya a la reunión, pues ingresemos al otro espacio. Listo. Y lo tengan presente. De todas maneras se lo voy a enviar también a Michael, que nos está haciendo el favor de enviarles la información a través del grupo de ustedes de WhatsApp. Listo, entonces compartir pantalla otra vez y vuelvo al ciclo del fósforo. Entonces veníamos hablando de las formas orgánicas o del fósforo orgánico que se encontraba en los ecosistemas terrestres, y entonces estábamos hablando del origen de lo que era el material parental, que tenía que ver con la roca madre y con la manera como se formaban los diferentes horizontes del suelo. El fósforo orgánico también proviene de lo que son los residuos de plantas, animales y microorganismos. El fósforo orgánico también hace parte de lo que son los ácidos nucleicos, de los fosfolípidos y de los ésteres. Todas estas sustancias nosotros las podemos encontrar en las estructuras biológicas de los seres vivos. Entonces, para que lo tengan presente. Y estos últimos, este fósforo orgánico, se mineraliza en fosfatos para volver a su forma orgánica. Estos serán los fosfatos, o esta es la forma inorgánica en la que se presenta esos fosfatos. Entonces, esta forma orgánica del fósforo se mineraliza para volver a formar estas formas inorgánicas. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos las dos formas de presentación de los fosfatos. Ahora, procesos que se desarrollan dentro del ciclo del fósforo. Entonces, en primer lugar, señora. Qué pena, ¿puedes pasar un momentico la diapositiva? Es que te quería preguntar algo. Sí, acá claro. Donde dice animales y monoácidos nucleicos, eso ahí. Ya. Animales y microorganismos. MO, lo que pasa es que no le puedo poner como el de microorganismos. Normalmente así se escriben los microorganismos con una M y una letra latina teta, que es la que tiene, que es una O redonda y encima tiene una raya horizontal. Sino que no la encontré, pero bueno, pero los microorganismos normalmente se representan de esa manera. Entonces, cuando escribo MO, me estoy refiriendo a microorganismos. Entonces, esos residuos de plantas, animales y microorganismos, pues, son los que entran a aportar lo que son los ácidos nucleicos, los fosfolípidos y los ésteres, ¿ya? Vale, profe, gracias. O sea, simplemente cuando estos se descomponen, pues eso es lo que queda, esas formas orgánicas, quedan en esas formas orgánicas, en forma de ácidos nucleicos, de fosfolípidos y de ésteres. Ya entendí. Vale, profe, gracias. Listo, vale. Y estamos hablando que en el ciclo del fósforo se desarrollan algunos procesos. Entonces, ¿cuáles son esos procesos? En primer lugar, toma el fósforo por las plantas y su retorno a través de los residuos vegetales y animales. Entonces, la forma en la que puede llegar a un animal el fósforo pues, es a través de la ingesta de plantas o directamente, y la otra forma pues es la planta directamente. Entonces, la única forma de que llegue a los animales o a los seres humanos el fósforo es porque hemos ingerido plantas, y las plantas son las primeras que absorben esas formas
inorgánicas y las vuelven orgánicas. Otra forma es la reacción de fijación a las superficies de las arcillas. ¿Se acuerdan que yo les decía al principio que las arcillas, principalmente las del grupo de las caolinitas, eran una fuente de fósforo? Entonces, esas reacciones que ocurren en las superficies de las arcillas, pues son ese proceso en el cual se puede depositar el fósforo. ¿Listo? Son reacciones químicas que ocurren de forma natural en el ambiente, ¿cierto? Se da a nivel del suelo, de los perfiles del suelo, y son reacciones de fijación a esas arcillas. ¿Listo? ¿Cómo son las arcillas? Pues las arcillas son, digamos, el material que es más plástico o más maleable dentro de lo que son los minerales. Entonces, no sé, pues ustedes seguramente en el colegio trabajaron con arcilla, y esto nosotros lo podemos encontrar, digamos, de una manera visual cuando hemos ido a algún sitio y vemos como que tiene mucho barro, mucho lodo y que es en cierta manera resbaloso. Ese tipo de suelo uno le dice que es de tipo arcilloso, porque precisamente presenta esas características de plasticidad. ¿Qué pasa con las arcillas? Las arcillas son capaces de retener una gran cantidad de agua, pero también no tienen capilaridad. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua que pueden albergar no se desplaza fácilmente a través de sus estructuras internas, porque no existe un flujo capilar o no existe un flujo a través de un mismo canal, digamos, atravesando toda la arcilla, sino que son muchos poros, y esos poros, pues cuando se saturan, básicamente dejan de retener humedad, y lo que hacen es desplazar esa humedad, permiten que esa humedad simplemente escurra sobre su superficie, no sigue reteniendo humedad. Bueno, eso digamos a nivel de las arcillas. Otro proceso que se realiza son los óxidos y el recambio biológico en procesos de mineralización e inmovilización y solubilidad, que dependen de la actividad microbiana. Ahí me equivoqué con el microbiana, es solo microbiana. Son procesos que se realizan, entonces la formación de óxidos, el recambio biológico en los procesos de mineralización. Ya vimos que era mineralización, volver digamos, la forma orgánica en formas inorgánicas, y la inmovilización, que es volver las formas inorgánicas del fósforo a formas orgánicas que sean, digamos, que puedan circular a través de las estructuras de los seres vivos. Y la solubilidad, que es básicamente cómo estos fosfatos pueden ser absorbibles por las diferentes estructuras orgánicas. Y dependen de la actividad microbiana, es decir, todo esto depende de cómo los microorganismos que existen en el suelo llevan a cabo sus funciones para volver esas formas orgánicas en inorgánicas y las formas inorgánicas a formas orgánicas. Las fuentes de fósforo son escasas, entonces hay unas partes en donde van a ser críticas. Entonces, esa concentración de fósforo puede variar entre 100 y 3000 miligramos de fósforo por kilogramo de suelo. Por eso en muchas ocasiones es necesario aplicar fósforo adicional. Niños, ya se nos va a cerrar esta sesión, nos vemos en la próxima. Entren rápido y ingresen a la siguiente reunión.